Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy respondo preguntas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de la moda de beber agua de mar, si tiene algún sentido o evidencia científica. Me preguntan después sobre los multivitamínicos y comentaré por qué no lo recomiendo en general. La siguiente pregunta es sobre un programa de fuerza pura llamado Starting Strength, pero hablo de programas de fuerza en general, de cuáles recomiendo, de por qué el yoga o el pilates no podrían considerarse entrenamientos de fuerza o qué carencias tienen. Hay una duda después sobre la fruta respecto a cuánta sería demasiada y por último hablo de los BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada. Ahí terminaré con una breve reflexión sobre la ansiedad social o la excesiva preocupación por la opinión de los demás. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo que este podcast está patrocinado por WeBotanics y Coffee Café. WeBotanics empezó produciendo aceites de CBD de alta calidad, pero cuenta ya con una amplia línea de suplementos, un triple magnesio, productos para la salud digestiva, colágeno, una línea de suplementos para la salud femenina y mucho más. Y Coffee Café, por su parte, es mi marca favorita de café de especialidad, arábica, con tueste ligero de distintas regiones del mundo, y os recomiendo empezar con el pack degustación, que os permitirá probar 5 variedades distintas, o con el pack Cold Brew, ideal para hacer infusión de café frío ahora por el verano. Tenéis toda la información en sus webs, webotanics.com, que es WeBotanix, y coffeecafe.com, KOFICAFE, y tendréis además un descuento del 10% con el código FR10. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, me llamo José Luis, soy de Valencia y nada, lo primero darte las gracias por lo mucho que aprendo contigo. Llevo varios años escuchándote y eres una inspiración. Y bueno, mi pregunta va sobre el agua de mar y la sal marina. Han caído en mis manos 2 libros que me han parecido muy interesantes. Uno lo escribe André Mahé y hablas un poco sobre la biografía de Quintón. No sé si te suena, el doctor René Quintón. Y bueno, me parece súper interesante los experimentos que hace este hombre sustituyendo la sangre de animales por sal marina, por agua marina. Y no sé, me parece increíble. Y bueno, también he leído otro libro que es de la Fundación Aquamaris y habla pues del mismo tema, pero en otro tono. Y también me parece muy interesante todo lo que cuentan y lo que tratan. Y quería saber tu opinión, qué sabes al respecto, qué piensas, si sube o no sube la tensión la sal marina, porque lleva potasio y magnesio. Y en fin, eso era. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, José Luis. Es un tema interesante que siempre ha estado ahí, pero que en los últimos años ha cobrado especial relevancia. Me llegan muchas consultas sobre el agua del mar, así que voy a dar mi opinión. La creencia de que el agua de mar tiene propiedades beneficiosas para la salud no es nueva y, por ejemplo, ya los griegos y romanos utilizaban el agua de mar en sus baños termales para tratar afecciones de la piel. Y varios estudios indican que efectivamente bañarse en el mar o en agua de mar puede mejorar problemas como dermatitis, psoriasis, o varios estudios combinan, por ejemplo, bañarse en agua de mar con luz ultravioleta y se ve una mejoría clara, por ejemplo, en la psoriasis, ¿no? Y por eso muchas personas notan mejoría en el verano por la combinación de agua de mar y sol. O hay también evidencia de beneficios del agua de mar usada en caso de rinitis, congestión nasal, pero a través de irrigación por la nariz. Pero beber agua de mar es una idea mucho más reciente porque más allá de pequeñas cantidades los humanos no podemos tolerarla. El agua de mar tiene una salinidad promedio de un 3,5% más o menos, por lo que hay 35 gramos de sal por litro de agua, que es mucho y es el triple que el plasma sanguíneo, que tiene una salinidad del 0,9%. Y esto ya desmiente una idea que se escucha mucho de algunos defensores de beber agua de mar, que dicen que se podría reemplazar la sangre por agua de mar y mencionan para ello pues, los experimentos del biólogo francés René Quinton, quien a principios del siglo XX popularizó la idea del plasma de Quinton. Pero este plasma de Quinton era en realidad agua de mar diluida para que fuera una concentración isotónica, es decir, con los mismos electrolitos proporcionalmente que la sangre. Y en estos experimentos no se vio tampoco que curase milagrosamente enfermedades, como afirman algunos, pero sí reportaron que al inyectarlo en ciertos pacientes, pues se reducía la fiebre, mejoraba el estado de ánimo, problemas digestivos, o que en casos terminales, pues esos pacientes vivían un poco más. Y hoy sabemos el motivo, porque lo que hizo Quinton en realidad fue desarrollar un suero
suero fisiológico, pero con la particularidad que lo hacía en base a agua de mar y no a agua normal. Pero el resultado final, en lo esencial, era lo mismo. Y aunque esto tiene mérito por parte de Quintón, no tuvo mucho reconocimiento porque tampoco fue el primero. Unos años antes lo había inventado ya un fisiólogo holandés y ya se está usando en muchos sitios para mejorar a pacientes, ¿no?, en condiciones similares. Y dado que este suero era más seguro y más barato que el plasma de Quintón, pues este último cayó en desuso y no tuvo mayor relevancia a nivel médico. Y además, como dije antes, no es que bebieran este suero, sino que lo inyectaban, y tampoco es que reemplazasen el plasma de los pacientes, simplemente era una forma de hidratación en base a agua de mar tratada para que fuera isotónica. Y por cierto, René Quintón murió con 57 años, o sea que tampoco parece que su suero fuera tan milagroso. Otros defensores de beber agua de mar afirman que el agua normal no hidrata porque no tiene los minerales necesarios, y esto también es muy engañoso. Primero, como comenté antes, el agua de mar tal cual no se puede beber, tiene mucha más sal de la que podríamos tolerar sin producir deshidratación grave, sin dañar los riñones, pero es verdad que para una correcta hidratación necesitamos electrolitos. ¿Qué pasa? Que cualquier agua normal tiene electrolitos, tiene minerales, aunque sea de mineralización baja, nadie bebe agua destilada, pero incluso no te deshidratarías por beber agua destilada, porque la mayor parte de los electrolitos o minerales en general que necesitamos los obtenemos de los alimentos, no del agua. Dicho esto, sí puede ocurrir o puede haber casos donde sí sea importante consumir más sodio. Sabemos que mucha sal es mala, pero muy poca también. Y personas que no consumen alimentos ricos en sal, como el pan, que es uno de los alimentos que más sal aportan a la dieta de muchas personas, que no consumen ultraprocesados ni añaden nada de sal a las comidas y que además sudan mucho y hacen deporte ahora en verano, etcétera, etcétera, pues puede ser que necesiten más sal, por supuesto, pero en general la gente no tiene déficit de sodio. Si hay déficit de algo, suele ser de magnesio, en algunos casos de potasio, y más que beber agua de mar o echar sal al agua, pues es mucho mejor obtener esos micronutrientes de los alimentos y en última instancia suplementar. Y si hablamos de evidencia científica sobre beber agua de mar, ¿hay algo? Pues algo hay, pero poco, muy poco, y son estudios en general en animales, algunos en humanos, pero con muestras pequeñas, publicados en revistas de bajo impacto. Y de nuevo, es perfectamente posible que en personas con dietas pobres, bajas en micronutrientes, pues que aumentar la ingesta de agua rica en minerales y otros oligoelementos pueda ofrecer beneficios, siempre que esté de nuevo tratada, diluida para ser isotónica y todo eso, y no lo veo mal, ¿vale? Pero seguramente mejorarías más si tomas agua normal y el dinero que te ahorras lo inviertes en buenos alimentos, que es como siempre hemos obtenido nuestros micronutrientes, y nuestros ancestros no bebían agua del mar, bebían de ríos, de manantiales, y es de donde debe seguir obteniéndose la mayor parte de nuestro agua. Lo que sí consumíamos del mar eran los seres que habitan en él, ¿no? Principalmente peces, en menor medida algunas algas, y estos sí que son buenas fuentes de nutrientes importantes y no tanto el agua de mar como tal. O gran parte del agua que ingerimos viene de alimentos como frutas, como verduras, que son ricas en agua y también en todos esos minerales que nos ayudan a mantener un buen equilibrio de electrolitos en el cuerpo. En resumen, si te gusta beber agua de mar, siempre que sea de una fuente fiable, que esté filtrada, etcétera, etcétera, no le veo ningún problema, ¿vale? Y en algunos casos podría ayudar. Tienes que mirar de nuevo si ya viene isotónica o es pura, y en ese caso la tienes que diluir, generalmente en proporción 3:1, ¿vale? Porque si no puedes tener problemas. Pero con ciertas precauciones no veo riesgo, siempre que entendamos que hay mucho marketing alrededor del consumo de agua de mar, hay muy poca ciencia y que la fuente principal de micronutrientes va a venir de los alimentos y no del agua. Buenas, Marcos, muchas gracias por todo. Mi pregunta está relacionada con los suplementos vitamínicos, dado que aparte de los macronutrientes, sabemos que los micronutrientes también son muy importantes. Quería preguntarte acerca de cómo ves de necesaria la toma de suplementos vitamínicos, especialmente de aquellos que son un combinado de los más importantes, básicamente para las personas sanas, pero que quieren asegurar que tienen la dosis recomendada de todos los suplementos, y en este caso, ¿cuál sería la dosis recomendada para suplementar, dado que normalmente se dice que esta tiene que ser superior a la de la ingesta diaria porque no se absorbe igual que con los alimentos? Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Es un tema interesante porque, por un lado, la intuición nos diría que un multivitamínico que incluye dosis razonables, bueno, veremos después si esto es así, ¿no? Pero que incluye dosis, entre comillas, razonables de las principales vitaminas y minerales, pues es una especie de seguro nutricional, entre comillas, y esto evitaría pues, posibles deficiencias, pero en la práctica, la inmensa mayoría de los estudios que se han hecho no observan un beneficio real. Por mencionar algunos de los más importantes o recientes, en el 2022 se publicó en JAMA una gran revisión que concluía que no se observan beneficios en los estudios analizados y que en algunos casos se veían perjuicios, sobre todo con el consumo de suplementos en dosis elevadas de betacarotenos, vitamina E o hierro. Son temas que comento también en mi libro Vive Más, donde explico cómo durante décadas se tenía mucho miedo a los radicales libres porque se pensaba que eran la causa principal del envejecimiento y a partir de eso surgió la gran industria de los antioxidantes, ¿no? Hasta que décadas después se vio que las personas que habían tomado durante años antioxidantes a dosis altas pues habían sufrido más mortalidad. En el libro profundizo más sobre los motivos, así que no me voy a enrollar ahora, pero también en el libro, en Vive Más, explico por qué no es recomendable suplementar con hierro, salvo en casos, obviamente, de anemia o que realmente haya niveles bajos, ¿no? Que suele ser más común en mujeres, en edad fértil, que quizás consumen pocos alimentos animales o que tienen menstruaciones abundantes, que supone pérdida de sangre y de hierro cada mes, pero en otros casos, en personas sanas y sobre todo en hombres sanos, los suplementos de hierro pueden ser contraproducentes. Y siguiendo con los estudios, tenemos uno más reciente todavía, del año pasado, que es un gran estudio en casi 400.000 personas, eran estadounidenses, mitad hombre, mitad mujeres, de nuevo sanas, bueno, sin enfermedades crónicas al inicio, vamos a dejarlo ahí porque seguramente habría muchas personas con sobrepeso, con problemas metabólicos. En este caso, se les hizo seguimiento durante 26 años, comparando la mortalidad entre las personas que declaraban tomar multivitamínicos con frecuencia y las que no. Y la conclusión del estudio fue que no hubo diferencias. De hecho, el uso diario de multivitamínicos se asoció con un riesgo ligeramente mayor de mortalidad en los primeros años de seguimiento, pero con el tiempo esa diferencia desapareció y finalmente no se observaron diferencias entre ambos grupos. Y por este tipo de estudios y otros muchos que tienen conclusiones similares, pues cuando me preguntan si recomiendo un multivitamínico general, mi respuesta es que no, y prefiero adoptar un enfoque más estratégico con la suplementación. Y con esto me refiero a que más que suplementar con dosis pequeñas de todo, prefiero suplementar con dosis efectivas de aquellos suplementos, vitaminas, minerales, etcétera, donde, punto 1, vemos deficiencias bastante generalizadas y además hay ensayos clínicos que demuestran beneficio, como puede ser el magnesio, el omega 3, etcétera, o hay algo en tus analíticas que justifica suplementar, ¿vale? Niveles bajos de vitamina D, o si tienes la homocisteína alta, pues podrías valorar vitaminas del grupo B, o si tienes el hierro bajo, pues tendría sentido suplementar, obviamente, pero guiado por datos objetivos. En mi caso voy un paso más allá y tengo un GPT a medida que mostré en nuestro curso de vida inteligente, donde a partir de mis últimas analíticas y también de un test genético que tengo, pues puedo afinar todavía más. Por ejemplo, en mi caso tengo una variante genética que reduce la actividad de la enzima MTHR famosa, también conocida como motherfucker, y esto lo que hace esta variante es que no conviertas bien el folato, incluido el ácido fólico, en su forma activa, en el 5-MTHF, ¿no? Y esto puede elevar, por ejemplo, la homocisteína, entre otros problemas, y por eso en mi caso, cuando me aparece la homocisteína elevada, que no es siempre, pero suele estar dentro del rango, pero en la parte alta del rango normal, pues suplemento con vitaminas B metiladas. Pero bueno, más allá de este detalle concreto, me refiero a que si bien parece buena idea tomar un multivitamínico, la evidencia científica no lo respalda y yo prefiero guiarme por suplementos que tengan evidencia a favor, idealmente, de nuevo, guiados también por datos objetivos o por síntomas concretos. Si, por ejemplo, tienes ansiedad, pues la ashwagandha puede ayudar, pero tampoco recomiendo tomarla a largo plazo, lo comenté en un podcast anterior. O si duermes mal, puedes probar alguno de los suplementos que he recomendado para esto. O bueno, hay casos también donde sí se ha visto beneficios sin que tengas síntomas o sin que tengas deficiencia, como en el caso de folato en las mujeres embarazadas, o si sigues una dieta vegana, pues debes suplementar con vitamina B12. Pero, de nuevo, son nutrientes concretos que han demostrado beneficios en casos concretos.
Y un último argumento contra los multivitamínicos es que no suelen considerar las mejores opciones de cada ingrediente. Por ejemplo, he mirado los 2 multivitamínicos más vendidos en Amazon España. No voy a decir las marcas, pero bueno, es público. Y además de que incluyen hierro, que como dije antes, no lo recomiendo así como suplementación general, ambos tienen óxido de magnesio. O sea, en el caso del magnesio, si ves el detalle, es óxido de magnesio. Uno tiene 107 miligramos y el otro 56, que son cantidades muy bajas y de la variante menos biodisponible, que es el óxido, ¿no? Pero claro, es más barata y algo similar podríamos analizar con otros ingredientes. Entonces, repito, no es que sean malos per se, daño en general no te van a hacer, pero si tienes alguna deficiencia real como de magnesio, no la vas a resolver con esto y sería mejor seguir un enfoque más estratégico como comenté antes. Hola Marcos, mira, te quería preguntar por el entrenamiento de fuerza, porque yo llevo varios años entrenando de forma regular, pues diferentes tipos de entrenamiento, la verdad, ha ido variando a lo largo de los años, y ahora estaba investigando más por el entrenamiento de fuerza puro, por así decirlo, y he descubierto Starting Strength, y no sé si es una disciplina apropiada para empezar a llevarla a cabo, o es mejor pues algún tipo de entrenamiento que veo de la gente que veo que va al gimnasio, pues que usa más tipos de máquinas y hacen más variedad de ejercicios, que al final Starting Strength se basa solo en cuatro tipos de ejercicios y que no sé si con estos es suficiente para cubrir todas las necesidades físicas o se puede quedar incompleto. Así que nada, ya me cuentas. Muchas gracias y enhorabuena por el podcast. Un saludo. Gracias por la pregunta y felicidades por la decisión de empezar a entrenar fuerza pura. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho a sentirte mejor y también a verte mejor, ya verás. Y es importante destacar esto de fuerza pura, no es adjetivo, porque hay muchas formas de entender el entrenamiento de fuerza. O sea, técnicamente cualquier cosa que obligue a tus músculos a vencer una resistencia requiere fuerza y por tanto va a mejorar esa capacidad, pero para obtener todos sus beneficios necesitamos una forma de ir aplicando carga progresiva hasta unos niveles altos y esto lo vamos a lograr con pesos libres o máquinas. Y sin duda puedes llegar muy lejos solo con el propio cuerpo, si sabes cómo hacerlo, sobre todo con el cuerpo superior, y es lo que explico justamente en mi primer programa, Desencadenado, pero con el tiempo recomiendo aplicar carga externa. Hace unas semanas publiqué un post en Instagram que causó mucho revuelo, tiene como 900 comentarios, y lo que decía es que prácticas como el yoga o el pilates tienen muchos beneficios, me gustan ambas, son muy recomendables y por supuesto que te van a ayudar a mejorar tu fuerza al principio, pero no son entrenamientos puros de fuerza. Y por ejemplo, tenemos varios estudios, varios metaanálisis en mujeres donde no se observa mejora en la densidad de masa ósea con yoga o pilates, pero sí se ve con un entrenamiento con peso libre y con esa sobrecarga progresiva. Esto como introducción y pasando ya a tu pregunta o al programa concreto, hay infinidad de opciones. Al final, más que hablar de programas, deberíamos entender los principios básicos y seguir después un programa que respete esos principios y que esté adaptado a nosotros, ¿no? En cuanto a las sesiones semanales que podemos hacer o el tiempo que podemos invertir, si hay alguna zona que queramos trabajar más, etcétera. Pero respondiendo en concreto a la pregunta sobre Starting Strength, es un buen punto de partida para la mayoría, pero con matices. Es un programa diseñado por Mark Rippetoe, que es un preparador muy popular. Bueno, era muy popular hace 15 o 20 años, todavía sigue activo y yo le tengo especial cariño porque cuando empecé a entrenar fuerza de verdad, pues hace más o menos ese tiempo, ¿no? Unos 15 años, pues leí sus libros, le seguía en foros, llegué a interactuar con él, de hecho, en alguno de los foros antiguos que había, me fue muy bien con este programa. También le veía algunas carencias y de hecho recuerdo una de mis interacciones con Mark, le propuse algunos cambios y su respuesta fue algo así como, sí, tiene sentido, pero entonces ya no es mi programa, ¿no? Llámalo de otra forma. Y muchos años después, cuando diseñé mis programas de fuerza, ¿no? Barra libre para hombres y guerra espartana para mujeres, pues usé para la primera fase, sobre todo en barra libre, una plantilla basada en Starting Strength, pero con algunas adaptaciones para suplir o compensar ciertas carencias que yo veo, ¿no? Añadirle también un poco de variedad para que no sea tan monótono como comentas, pero en su esencia la primera fase es Starting Strength adaptado. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 10 o 15 años pues también hemos aprendido muchas cosas sobre estrategias de programación, sobre la intensidad y el volumen ideal, tiempos de descanso. En el desafío de fuerza que hay dentro de nuestro programa Momentum tenemos una charla de hora y pico sobre todo esto y un programa concreto de 3 mesociclos, de 3 semanas cada uno, con ideas para adaptarlo, con estrategias también de nutrición y quizá te pueda interesar más porque es más completo, más actualizado y más detallado.
Y sé que estoy haciendo un poco de promoción, pero creo honestamente que es un mejor punto de partida, que recoge todo lo que hemos aprendido estos últimos años y cuenta además con el apoyo de la comunidad. Pero, insisto, los programas clásicos como Starting Strength, como 5x5, como 5-3-1 de Jim Wendler, que también tengo un artículo sobre él, funcionan, han ayudado a miles de personas a ponerse más fuertes. Yo los he probado todos con muchas adaptaciones y si sigues las pautas básicas, pues vas a progresar, desde luego. Dicen esto de que quien entiende los principios puede aplicar los métodos que quiera, pero quien prueba métodos sin entender los principios tendrá problemas, ¿no? Y veo mucha gente que no se preocupa por entender los principios, simplemente sigue rutinas sin entender lo básico y como no ve resultados en un par de meses, pues prueba otra distinta y así va dando vueltas durante años. Entonces, primero, entender los principios y después seguir un buen método que puedas también adaptar a tu caso concreto. Hola Marcos, pues nada, primero agradecerte el contenido que compartes a través de tus redes sociales, podcast y demás, que la verdad que se agradece un montón. Y mi pregunta iba encaminada al tema de la fruta. Sé que la fruta es un gran depende. Se ha hablado mucho, en tu podcast además se han puesto los estudios que a partir de las 3-4 piezas de fruta pues tampoco se ven beneficios, ¿no? Sino que la curva pues se revierte. Pero claro, entiendo que hay pues dos tipos de sujetos, ¿no? Los que, por ejemplo, como yo entrenamos 4 o 5 días fuerza y también lo compaginamos con algo de cardio. Entonces mi pregunta particular en este caso, que imagino que también puede servirle a más gente, es que pues yo he contabilizado alguna vez porque creía que consumía demasiada fruta y siempre me muevo entre los 500, 700 gramos de fruta dependiendo si entreno o no. Sí que es verdad que cuando más me lo pide el cuerpo es en torno a los entrenamientos. Y sí que intento que la mitad de estas frutas pues sea proveniente de frutos rojos, que tienen un menor impacto en cuanto a fructosa y demás. Entonces, pues nada, quería saber si había algún tipo de problema y si había salido algún estudio nuevo, si esto podía ser, claro, en sujetos que no entrenan, imagino que no sería tan recomendable. Pero en el caso de los que entrenamos fuerza, pues ya... Pues lo dicho, un saludo y muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y a ver, para mí la fruta no es un depende, salvo casos concretos, salvo excepciones, la fruta es un sí, es cuestión de ajustar la dosis. Y digo que es un sí porque en casi todos los estudios se ve que el consumo de fruta se asocia con mejor salud, con menor riesgo de cáncer, menos enfermedad cardiovascular, menos diabetes y menos mortalidad por cualquier causa. Es verdad que en varios de estos estudios se ve un beneficio máximo con 3 piezas de fruta al día, como dices, y después la curva o se aplana o en algunos casos empieza a dar la vuelta, ¿no? Pero esto último no significa que más fruta sea mala. O sea, la gente que en esos estudios come 5 o 6 piezas de fruta al día sigue teniendo mejor salud que quien no come casi nada de fruta, pero parece que tiene algo más de riesgo que quien come solo 3. En cualquier caso, hablamos de estudios observacionales que tienen muchas limitaciones. Podría ser que las personas que consumen 6 frutas al día coman menos verdura y esas frutas extra los pongan en superávit calórico y esto les haga ganar algo de peso y eso explica la menor protección respecto a quien come solo 3. Y como siempre hay matices importantes, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona activa, que entrena, que tiene bastante gasto energético, pues comer 6 frutas al día no te va a suponer ningún problema y te va a aportar agua, minerales, vitaminas, fructosa, que en este caso no es mala porque te va a ayudar a rellenar las reservas de glucógeno hepático. Entonces, 6-7 frutas diarias en una persona activa pueden ser muy buenas y en una persona sedentaria, pues no tanto, ¿no? O sería mejor si reemplazase 3 de esas frutas por porciones de verduras que son menos calóricas y tienen todavía más densidad nutricional. Y esto es también importante, no pensar solo en el alimento en sí, sino en posibles reemplazos. Es decir, una persona sedentaria que consuma 6 ultraprocesados al día, que puede sonar mucho, pero no es tan raro, ¿no? Muchas personas en el desayuno igual se meten ya 2 o 3, ¿no? Sus galletas, su zumo de bote con azúcar, un yogur de sabores también con azúcar o churros. Todo eso son ultraprocesados y luego el postre de la comida o fiambre o la barrita de cereales de la máquina de vending por la tarde. En fin, esto es bastante normal, por desgracia. Y si esas personas sedentarias reemplazan esos 6 ultraprocesados por 6 frutas, pues van a mejorar mucho, sin duda, ¿no? Y en este caso, pues sería algo positivo.
Y en tu caso dices que consumes entre 500 y 700 gramos de fruta y eso tampoco es mucho. Hablamos de 2, 4, 5 porciones de fruta, dependiendo del tamaño, pero está perfecto. De hecho, si hablamos de peso, hay varios estudios que ponen la dosis óptima de fruta y verdura al día en 800 gramos combinado, ¿vale? Y por supuesto es orientativo, la fruta pesa más que la verdura en general y podríamos por tanto decir que sean 500, 600 gramos de fruta y 200, 300 de verdura al día, algo así estaría muy bien. Así que estás en rango. O pongo otro ejemplo. En la newsletter de la semana pasada puse una foto de mi proceso de definición para bajar al 9-10%, ¿no? Que estaba en el 12-13%, ahora estoy ya un poquito menos. Y una de las estrategias que uso ahora en verano es la sandía. Sabemos que para definir, para perder grasa, hay que recortar calorías y esto suele elevar el hambre y por tanto debemos priorizar todavía más comida saciante. Y la sandía es casi todo agua. Entonces llenas el estómago pero no aportas casi calorías. Yo me puedo comer tranquilamente medio kilo de sandía, que llena bastante, pero hablamos de solo 150 calorías, ¿no? Por eso también hablar de gramos puede ser un poco engañoso, porque no es lo mismo medio kilo de sandía que de plátanos, ¿no? Pero como regla general, si haces actividad física y no tienes sobrepeso, no me preocuparía de si comes una fruta más o menos, o 100 gramos más o menos. Buenos días, Marcos. Un placer saludarte y agradecerte todo tu trabajo. Hace tiempo me cayó un libro tuyo en mis manos y, pues me he leído dos o tres más. Y te sigo en los podcasts y, la verdad es que me encanta tu trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta va acerca de los BCAAs. Son dos preguntas. Una es la que he leído por ahí, que los BCAAs también te ayudan a quemar grasa durante el ejercicio, aparte de los otros beneficios que conlleva tomar los BCAAs. Y la otra pregunta es acerca de cuándo tomarlos. Si practicas un ayuno desde las 7, que hago mi última ingesta, hasta las 11 de la mañana, que no desayuno, si tomarlos antes de desayunar, si tomarlos con el café que me tomo unas 2 horas antes de desayunar, no sé cuándo es mejor tomarlos. Si me puedes ayudar, pues te lo agradezco. Muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias por seguirme, por leer mis libros y por la pregunta. Pero si hablamos de BCAAs, no son un suplemento que recomiende en general. Antes de explicar los motivos, y para quien no sepa a qué nos referimos, el nombre BCAAs viene del inglés, de Branch Chain Amino Acids, o aminoácidos de cadena ramificada, y son 3, leucina, isoleucina y valina. Se denominan de cadena ramificada por su estructura química, que incluye una cadena lateral con una ramificación, y su gran particularidad, por la que fueron la estrella de la suplementación de gimnasio por muchos años, es que cumplen un papel señalizador de la síntesis de proteína y especialmente la leucina. Es decir, no tienen solo una función estructural formando parte del músculo, sino que disparan el proceso de síntesis de proteína. Y no es que no sirvan para nada, porque contamos efectivamente con algunos estudios en los que se ve un beneficio de este suplemento en la ganancia muscular, pero solo en dietas bajas en proteína y si lo comparamos con no tomar nada. Pero si lo comparamos, este suplemento, ¿no? Si comparamos BCAAs con tomar proteína de suero, pues vemos que el suero mejora la ganancia muscular respecto a tomar solo aminoácidos ramificados. ¿Por qué? Primero porque el suero es también alto en BCAAs, pero aporta otros muchos aminoácidos que contribuyen a mejorar la masa muscular. Si solo tomas BCAAs, pues activas la maquinaria, no activas la síntesis de proteína, pero si no le aportas los ladrillos, pues la máquina no puede crear músculo. Y por eso la mayoría de estudios muestran que es mejor y además más barato tomar suero que tomar aminoácidos ramificados o aminoácidos esenciales, ¿no? Que algunas personas lo recomiendan, pero sigue siendo inferior al suero. Y tampoco se ha visto que ayuden a quemar más grasa en el entrenamiento. Eso lo puedes lograr solo con cafeína, como preentreno y cosas así. Lo que sí pueden hacer los BCAAs es proteger el músculo si estás haciendo una dieta hipocalórica, y esto va a hacer que mayor porcentaje del peso perdido sea grasa en vez de músculo, eso es verdad, pero de nuevo el suero o cualquier proteína completa va a hacer mejor esta función que tomar solo aminoácidos ramificados. Y sobre el momento de la ingesta de ese suero o proteína aislada adicional, también se ha visto que da igual siempre que a lo largo del día consumas suficiente proteína total. Y ese requerimiento pues va a depender de si estás en déficit o no, de cuánto entrenas, pero por dar la recomendación general, ¿no? Hablamos de 1,5 gramos por kilo al día. Eso está bien para la inmensa mayoría de personas, puede ser un poquito más o un poquito menos. Y si cumples eso, el momento en el que tomas esa proteína es poco relevante.
Si consumes poca proteína, sí sería recomendable pegar más la proteína al entrenamiento. Antes se hablaba de la famosa ventana anabólica y se pensaba que después de entrenar había que consumir rápidamente proteína para evitar catabolizar músculo, pero como digo, con una ingesta de proteína diaria buena, el momento exacto o cómo la distribuyes es mucho menos relevante. Y con esto cerraríamos por hoy, pero antes de despedirme voy a leer una reflexión reciente de la newsletter respecto a la ansiedad social y cómo mitigarla. Os recuerdo que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista para descargar el manual revolucionario con ideas para empezar. Y pasando a la reflexión final, empieza con esta cita. No desperdicies el tiempo que te queda pensando en las opiniones de otros, ya que te aleja de tu propio trabajo. Marco Aurelio. En mi libro Invicto propongo algunas reflexiones estoicas para minimizar el impacto mental de la opinión de los demás. El origen de este miedo está en nuestro pasado evolutivo. Durante miles de años, sobrevivir dependía de ser aceptado por el grupo. Si caías mal o no encajabas, te expulsaban y eso podía costarte la vida. Hoy ese miedo sigue en nuestra cabeza, pero el mundo es muy distinto. Ya no vivimos en pequeñas tribus, estamos expuestos a miles de voces, sobre todo en redes sociales. Y lo peor, nuestra mente no distingue si esas voces importan o no, reacciona igual, se siente juzgada, rechazada. Resultado, nos comparamos con desconocidos y extraños, nos afecta lo que diga una cuenta anónima, dudamos de nosotros por un comentario sin contexto. Pero los estoicos lo tenían claro, lo externo no está bajo tu control. Tu trabajo no es gustar, es actuar bien. No se trata de impresionar, sino de actuar según tus valores. No eres mejor cuando todos te aplauden, eres mejor cuando sabes que hiciste lo correcto. Epicteto contaba la historia de un músico. En su casa tocaba perfecto, en el escenario se ponía nervioso y cometía errores. ¿Por qué? Porque dejó de tocar para sí mismo y empezó a tocar por el aplauso. Se olvidó de su arpa para enfocarse en su reputación. Sé tu propio espectador, decía Séneca, busca tu propio aplauso. La paradoja, cuanto menos dependes del reconocimiento, más lo obtienes. Actúas con más calma, más foco, más autenticidad. Y eso, curiosamente, suele gustar más. Otro concepto útil es el efecto foco. Pensamos que todo el mundo nos mira, nos juzga, nos analiza. Dado que nosotros somos plenamente conscientes de nuestras inquietudes e inseguridades, asumimos que son también evidentes para los demás. Rara vez es verdad. Las otras personas no solo ignoran nuestro mundo interno, sino que están mucho más preocupadas por lo que otros piensan de sus propias inquietudes e inseguridades. Entender que el foco social no brilla más sobre nosotros que sobre los demás es liberador. Nos ayuda a ser nosotros mismos y a reducir nuestra ansiedad por el qué pensarán. Y la mayor parte del tiempo están pensando en lo que otros pensarán de ellos. Y ahora sí me despido, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.